Buenas tardes, mi nombre es Brian Camilo Gelpo Narváez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad UNAT. En este punto voy a dar desarrollo de unidad 2 de la materia Antropología Cultural, la cual después de realizar una lectura toca dar respuesta a una serie de preguntas. Pregunta número 1, la cual dice explique el concepto de aculturación. Pues la aculturación, ¿qué se refiere? Se refiere a un grupo de personas o una persona en concreto, la cual trata de acoplarse a una comunidad, eh, abarcando o apropiándose de sí mismo de las culturas de esta. Tenemos ejemplos como las costumbres de comer. Cuando uno llega a una comunidad o a una familia, uno tiene que aprender los hábitos de comer, digamos, lavarse las manos antes de comer, rezar antes de comer, agradecer después de comer y eso nos da a entender como aculturación. Luego nos dice e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Interétnico nos da a conocer que son distintas comunidades, pueden ser afros, indígenas o rom, la cual nosotros aplicar una aculturación hacia estas diferentes comunidades, digamos así, o interétnicos, podemos no mejorar ni cambiar sus costumbres, sino añadir unas nuestras. Tenemos como ejemplo los carnavales de blancos y negros. Estos son provenientes de Nariño, y a cuales los putumayenses, nosotros los de acá de Putumayo, abarcamos estas costumbres de blancos y negros como que si fueran propias. Nosotros las vivimos en carne y hueso, se podría decir, las disfrutamos como son el 6 y el 5 de enero, y, y las gozamos igual que ellos. Pues eso nos podría dar como un ejemplo de una aculturación en una comunidad o a las interetnias. La segunda pregunta dice, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas genera la aculturación de un pueblo. Pues podemos caer en cuenta o podemos decir que la religión es una fuente muy importante hacia la cultura de un pueblo o hacia el cambio de un pueblo. Eh, Tenemos en cuenta como los indígenas, los Cofán en concreto, ellos creían que cuando un ser se moría, ellos no lo enterraban, sino que lo dejaban en sus casas. Estos derrumbaban las paredes, obviamente dejaban los cuatro pilares de la casa y techo y dejaban al difunto ahí. El resto de su familia tenía que salir de esa vivienda a construir otra o a vivir en otro lugar. Al llegar la religión católica, estos impusieron de que no, de que eso estaba mal hecho, impusieron de que todas las personas muertas, todos los difuntos tenían que ir a parar a un solo sitio, ya cual sería o vendría siendo en este caso el cementerio, ¿listo? Pues sería el ejemplo y explicación de que la religión sí nos impone una aculturación hacia nuestros indígenas. Tenemos la tercera pregunta que dice, según el contenido de la lectura, debe buscar en internet un caso que de, de cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano. Tenemos que dar ejemplo de aculturación en Colombia. Pues si la tomamos desde la actualidad, yo busqué, o mejor dicho, tomé de mi propia fuente la llegada de los colombianos, perdón, de los venezolanos a Colombia, por ejemplo, y a cual los venezolanos tienen que aculturizarse a nuestro entorno acá en Colombia. Ellos no pueden pensar que porque llegaron, no, pues es nuestra casa, ni no, nada de eso. Ellos tienen que abarcarse a nuestras costumbres,
a nosotros, los colombianos, como les venía diciendo, los venezolanos que entran acá al Putumayo, ellos gozan igual que nosotros los carnavales del 5 y el 6, gozan el 28, el Día del Inocente, el Día del Agua, igualmente el 31 de diciembre. Ellos se aculturizaron a nuestras costumbres de acá, siempre y cuando sin modificar las costumbres de ellos. Ellos tienen sus costumbres, sus diálogos, sino que ellos, para poder entrar a una comunidad o encajar en una comunidad, tienen que aculturizarse a la nuestra. En este caso, pues sería la nuestra y la de los colombianos. Tenemos otro ejemplo, la conquista de los españoles a los indígenas. Los españoles, al llegar acá a donde permanecían los indígenas o están los indígenas, estos llegaron con una mentalidad de conquista, la cual llegó cambiando su dialecto, su forma de vestir, su forma de comer, y pues los indígenas, como de manera de sobrevivir o de sobrevivir o de no perder, o de no perderse, de no extinguirse, nos hemos abarcado mucho hacia los españoles. Por ejemplo, en mi caso, yo soy indígena, soy del pueblo Pasto, y, y nosotros sí tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestras formas de vestir y todo, pero nuestra lengua natal ya no la tenemos, ya la perdimos. Hablamos igual que todos los colombianos, y entonces sería un ejemplo claro de cómo la aculturación sucedió en los indígenas, y haber perdido nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra manera de decir al llegar los españoles y conquistarnos. Pues esta sería como la manera de dar ejemplos y dar respuesta a las tres preguntas de antropología cultural de la unidad 2. Espero haber sido muy claro que es aculturación, y muchas gracias. Feliz tarde.